Quiero invitarles para que vayan abriendo sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3. Y quiero que en esta mañana podamos meditar en este pasaje de la palabra del Señor. Hechos, capítulo 3. Damos gracias a Dios por este día. Amén. Una vez más podemos tener la libertad de congregarnos en este lugar, de reunirnos en el nombre del Señor y darle la gloria, la alabanza y nuestra adoración. Sean todos bienvenidos una vez más a este lugar. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 10. Y por un momento más quiero invitarle que se coloque de pie para leer este pasaje de la palabra del Señor. Y leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén y amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Padre, una vez más, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu bondad y misericordia, que nueva es en esta mañana. Gracias. Aquí estamos una vez más congregados en tu nombre. Háblanos, oh Señor, porque nuestro corazón está dispuesto, porque una palabra tuya es suficiente para levantar, para restaurar, para fortalecer y desafiar nuestro corazón a vivir conforme a tu propósito y a tu voluntad. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y el honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, mis amada iglesia. En esta mañana he querido compartir una vez más lo que nos habla este pasaje del libro de los Hechos. Sabemos que el libro de los Hechos es un testimonio de las obras extraordinarias, maravillosas, que comenzó a hacer el Espíritu Santo. ¿A través de quiénes? De los discípulos de Jesús. De todos aquellos que decidieron un día creer en Jesús. Y vemos cómo a través de este libro Dios se mueve de una manera sobrenatural bajo la obra del Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que fue enviado para estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Espíritu que hizo milagros, prodigios, señales y maravillas es el mismo que fue enviado para llenarnos, para bautizarnos, para acompañarnos cada día y ser nuestro amigo, nuestro consejero y nuestro maestro. El mismo Espíritu que hizo prodigios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuánto le dan gloria? Ese es el Dios al que nosotros hemos creído, mi hermano. Un Dios de poder, un Dios de milagros. Y sabe algo que me impactaba muchísimo cuando leía este pasaje y que siempre ha tocado mi corazón. Ayer lo compartíamos en el tiempo de ayuno.
Y yo les decía, una de las cosas que más impacta mi vida y más me desafía en el Evangelio son estas palabras que Pedro le dice a este varón. Un hombre que era llevado, dice la palabra, que era cojo, que era lisiado de los pies, no podía caminar por sí solo. Un hombre que era llevado por otros a la puerta de un templo, a la puerta llamada la Hermosa. Lo llevaban para que allí, tirado en el suelo, él le pidiera limosna, dinero, porque él no podía trabajar por sí mismo. Imaginémonos la condición de este hombre. La palabra dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el verso 2, que este hombre tenía más de 40 años. Capítulo 4, verso 2. Más de 40 años tenía este hombre. Usted se imagina más de 40 años viviendo una vida de esa manera, no pudiendo hacer nada más, no moverse por sí mismo, no podía caminar por sí mismo. Usted y yo que tenemos el privilegio de caminar, saltar, correr, imagínense usted lo que es estar lisiado, no poder caminar, no poder moverse ni siquiera en su propia casa por sí mismo. Yo les decía ayer que yo me imaginaba que este hombre en su casa, para poder moverse y no depender de nadie, muy posiblemente le tocaba arrastrarse y jalarse con sus manos a través del suelo. Imagínese usted la condición de este varón, más de 40 años, porque desde que nació ya estaba lisiado de los pies. Ya era un hombre lisiado. Cojo de nacimiento, dice la palabra. Y este hombre que era llevado a este lugar, que no podía valerse de sí mismo, que no podía hacer nada por sus propias fuerzas para moverse, tal vez más allá de arrastrarse, dice la palabra que era llevado a ese lugar para pedir limosna, para que alguien al verlo se compadeciera y dijera: pobre hombre, no puede trabajar, no puede moverse, vamos a darle algo. Un poco de dinero para que sobreviva. ¿Quién se haría cargo de este hombre? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Usted cree que posiblemente tuviera una esposa? Muy posiblemente ni una esposa tendría. Y esto es una especulación teológica, porque la Biblia no nos da más detalles. Pero imagínese usted, ¿qué mujer se iba a fijar en un hombre lisiado que había nacido en esa condición, que no podía moverse por sí mismo y que no podía prácticamente trabajar? Porque lo que hacía era mendigar a la puerta de un templo. Que alguien y la gente se compadeciera, se moviera en su corazón a darle algo. ¿Sería que alguien se fijaría en él? Muy posiblemente era su familia, muy posiblemente, no lo sabemos porque la palabra no lo dice, pero ciertamente era un hombre en una condición deplorable. 40 años, más de 40 años en esa condición. Imagínese usted que usted se enferma y usted no puede moverse o tiene que pedirle a alguien que le ayude para moverse. ¿Y cómo se siente uno, mi hermano? ¿Frustrado? ¿Cómo se siente uno? ¿Cansado? ¿Una carga para otros? Sino más cuando nosotros nos enfermamos y alguien tiene que ayudarnos, alguien tiene que levantarnos, alguien tiene que estar ahí apoyándonos. Dígame si no es frustrante la sensación que usted siente de no poder hacer las cosas por sí mismo. Ahora imaginémonos la condición de este hombre. 40 años. Cargado, llevado. ¿Cómo era esa condición? Pero Pedro, junto con Juan, dice la palabra de Dios, que subían al templo a la hora de la oración. ¿A qué irían al templo? A orar, a buscar esa presencia. Porque fíjese usted que en el capítulo 2, la palabra dice que estaban todos unánimes. Estaban unidos el día de ¿qué? De Pentecostés. Cuando de repente ¿qué? Vino ¿qué? Del cielo un estruendo, un viento recio que sopló y llenó la casa, y todos los que estaban adentro de la casa fueron ¿qué? Fueron llenos del Espíritu Santo.
Todos los que estaban en la casa fueron llenos del Espíritu Santo. Y vemos en el capítulo 2 cómo Pedro levanta su primer discurso y comienza a hablarle a la gente que estaba reunida allí en Jerusalén y le dice: mire, esta gente no está borracha, esta gente está hablando otras lenguas, porque había gente de muchas partes que hablaban otras lenguas y todo el mundo entendía el mensaje del Evangelio que el Espíritu Santo daba por medio de ellos. Y Pedro recibe también esa llenura del Espíritu Santo y hace su primer discurso y comparte el Evangelio. Dice la palabra que ese día más de 3,000 personas aceptaron a Cristo. Aceptaron la palabra y fueron bautizados ese día. Más de 3,000. Pero fíjese que Pedro no dijo: yo ya estoy lleno del Señor, yo ya no necesito ir al templo. Como yo ya estoy lleno de Dios, yo ya no necesito ir a buscar en oración. No. Dice la palabra que él iba. Él estaba lleno del Espíritu. Él estaba lleno de la presencia de Dios. Pero él iba con Juan, ¿a dónde? Al templo. ¿A qué? A orar. Porque era la hora de la oración. ¿Sabe, mi hermano? La llenura del Espíritu Santo, la comunión con Dios, no es algo que sea de un momento y ya. Es algo que debe ser constante. Es algo que nosotros debemos cuidar. Es algo que nosotros debemos avivar. La comunión con el Espíritu no viene solo porque yo imponga mis manos sobre ti o porque alguien imponga sus manos y tú seas lleno del Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu se cultiva día tras día. La comunión con el Espíritu se cultiva en esa búsqueda constante. Pedro hubiera podido decir: yo ya fui lleno del Espíritu Santo, yo ya no necesito ir al templo a orar, yo ya no necesito buscar, no necesito estar ahí. Pero la palabra dice que ese día, a la hora de la oración, él subió con Juan. ¿A qué? A orar. Qué importante es que nosotros entendamos eso, iglesia. Que la búsqueda de la presencia de Dios va más allá de un momento. Va más allá de una palabra. Va más allá de un mover, de un instante. Yo puedo en un momento dado ser lleno de la presencia y hacer milagros y prodigios y hacer 1000 cosas, como pasó en ese momento en Pentecostés. Pero si yo dejo de congregarme, si yo dejo mi comunión, dejo de orar, dejo de ayunar, dejo de hacer lo que yo como cristiano debo hacer, dejo de estudiar la palabra, el fuego del Espíritu Santo se va apagando. Se va apagando. Se apaga esa relación con Dios. Y por eso es que hay muchos cristianos que vuelven atrás, que en un momento uno los ve llenos, cantando, adorando, sirviéndole al Señor, y después con el tiempo usted dice: pero ¿por qué? ¿Por qué se apartaría fulano? ¿Por qué se apartaría sutano? Yo nunca me apartaría del Señor, yo nunca dejaría al Señor. Eso lo decimos todos en el fuego del Espíritu, en un momento de gozo, de alabanza, pero todos sabemos que cuando vienen las pruebas, que cuando vienen los momentos difíciles, que cuando viene el desierto, que cuando viene la tormenta, si no estamos bien parados sobre la roca, nuestra casa va a caer. Nuestra casa va a caer. Porque si somos solo oidores olvidadizos y no ponemos por obra la palabra, no vivimos el Evangelio, mi hermano, tarde o temprano nuestra casa va a caer. Por eso tú y yo no podemos descuidarnos. Por eso necesitamos buscarlo constantemente. Por eso esa búsqueda no es de un día, 2 días, es de todos los días buscar su presencia, buscar su palabra, llenarnos de Él. La comunión con Dios, mi hermano, se cultiva como una amistad sincera donde tú determinas sacar tiempo para Él, donde tú determinas qué tan cerca o qué tan lejos quieres estar de Dios. ¿Sabes? Yo hago mucho énfasis en eso.
Porque siempre digo algo, nadie más que nosotros mismos decidimos qué tan cerca o qué tan distantes queremos estar de Dios. Nadie más que nosotros mismos decidimos cómo es nuestra comunión con el Espíritu. Eso no depende del pastor, del líder, del hermano, de la hermana, de fulano, de sutano. No, mi hermano, eso depende de nosotros, de esa búsqueda, de esa lucha, de pelear la buena batalla de la fe. Porque esto es una pelea constante con nosotros mismos, con las fuerzas de las tinieblas, por hacer la voluntad del Padre, no la nuestra, no la de otras personas, sino en vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Pedro sabía que el secreto y la comunión del Espíritu no era un momento, una llenura, un instante, era esa búsqueda constante. Y tú y yo debemos estar en esa búsqueda constante, debemos estar siempre preparados, llenos de su presencia. Es maravilloso alabar y adorar y cantar cuando todo está bien. Pero cuando las circunstancias son adversas, cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis económica, cuando viene la crisis en el hogar, cuando vienen circunstancias difíciles, ahí es donde verdaderamente nuestra fe es probada. ¿En quién estás creyendo? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Solo porque te bendice? ¿Recuerdan que en alguna ocasión yo les hablaba acerca de eso? Como Satanás delante de Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Jod te bendice, Jod es íntegro, Jod te busca y te adora porque tú lo bendices, tú lo tienes cercado, tú tienes un cerco de protección sobre él, sobre su familia y sobre todo lo que él tiene. Pero si tú le quitas todo lo que él tiene, él te va a maldecir en tu propia presencia. Eso fue lo que Satanás le dijo al Señor. Y Dios permite que Satanás le quite todo. Dios permite que Satanás le quite sus riquezas, su poder, su gloria como ser humano, su familia, que es lo más preciado que nosotros podemos tener. En personas es lo más preciado. Y por último, la riqueza más grande que como seres humanos podemos tener es la salud. Todo le quita, todo. Pero Jod se mantuvo ¿qué? Íntegro. Y adoró. Y en medio del dolor, adoró. Y en medio de esos pensamientos que tal vez confrontaron su mente, que tal vez confrontaron su corazón, tal vez la duda vino y golpeó su mente, pero aún allí él guardó silencio y siguió adorando al Señor. El libro de Jod es un libro que realmente impresiona, no solo ver la actitud de Jod, sino ver la comunión que Jod tenía con Dios. Porque Dios le habla a Jod. Hay capítulos enteros donde vemos cómo Dios le habla a Jod y cómo Jod le habla a Dios y lo confronta y le dice, mira la circunstancia que estoy. Y sale a relucir todo lo que él ha hecho, lo bueno que él era. Y ahí es donde Dios se le presenta y le muestra la grandeza de su poder y su gloria y lo pequeño e insignificante que él era como ser humano. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Contenderá la obra con su creador? ¿Cuántas veces, con sinceridad, cuántas veces hemos contendido con Dios? ¿Cuántas veces le reclamamos, Señor, yo oré por esto, pero yo no vi una respuesta? Señor, yo clamé por eso, pero no fue lo que tú quisiste. ¿Cuántas veces contendemos? Porque hace parte de nuestra humanidad, de nuestra razón. Porque la fe y la razón pelean entre sí. Porque la razón quiere respuestas y la fe dice, es convicción de lo que no se ve, pero yo quiero ver, Señor. Esa es nuestra humanidad. Por eso la fe debe alimentarse en nosotros. Porque una fe que no se alimenta es un cristiano que va en decadencia.
Mi hermano, si tú y yo no alimentamos nuestra fe, como cristianos vamos a comenzar a ir en decadencia, de más a menos. Una de las cosas que a mí me impacta en este pasaje y me desafía cada vez que lo leo, es cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, mantiene esa comunión con Dios, va al templo a orar porque él sabe que necesita mantener esa comunión con el Espíritu, esa búsqueda constante. Y se encuentra este hombre, se encuentra allí. Y este hombre le clama, dame algo, por favor. Imagínense su pensamiento esperando que alguien se compadeciera y le diera algo. Gloria a Dios porque nosotros podemos trabajar. Yo no sé si usted se compadece cuando alguien está en la calle mendigando. Acá no lo vemos, pero en las ciudades, cuánta miseria, cuánta pobreza, gente desplazada en las calles pidiendo, niños. Cuando yo voy y tengo la oportunidad de ver estas cosas, hermanos, yo me conmuevo. Porque si ciertamente hay muchos que están allí por su propia decisión, porque tomaron malas decisiones, también hay muchos que han sido desplazados por la violencia, que no tienen trabajo. Y usted y yo, poco o mucho, cuán bendecidos somos. Su tierra, su casa, su alimento, su ropa. Cuánta bendición hay en nuestra casa. Cuánta bendición en nuestra tierra. Nuestra tierra es bendecida, mi hermano. Esta tierra es tierra de bendición. Y aquí hemos visto la gloria del Señor. Y no estoy hablando solo de cosas maravillosas y extraordinarias, porque el hecho mismo de vivir, de respirar, es un milagro de Dios. Misericordia estamos viviendo en esta mañana. Misericordia y bondad, que muchas veces estamos tan acostumbrados a ella que no la valoramos. ¿Cuántos desearían tener lo que tú tienes? ¿Cuántos desearían tener la tierra que tú tienes, las fuerzas que tú tienes, la vida que tú tienes, de la cual muchas veces te quejas o nos quejamos? Porque a veces uno se queja del trabajo, se queja de la casa, se queja de la tierra, se queja de todo. Cuánta bendición tenemos todos los días de nuestra vida. Todos los días. Yo le decía ayer, Señor, pensaba en mi corazón mientras iba a cocinar y decía, no hay un solo plátano, pero habían unas yucas ahí. Y yo, gloria a Dios, hermana. Qué yucas tan ricas. Y cocinaba esa yuca. Yo decía, Señor, no hay una cosa, pero hay otra. Tú nunca faltas. Tú nunca faltas, tú siempre derramas de tu bendición, de tu gracia en pequeñas cosas. Yo decía algo ayer en medio del ayuno, en pequeñas cosas Dios te hace saber, yo estoy contigo, yo no te he dejado, yo no me he olvidado de ti, yo estoy a tu lado. En pequeñas cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que esperamos, en lo que nos hace falta y dejamos de ver esas pequeñas cosas que son bendición del Señor. No tengo plata ni oro, le dice Pedro, mirándolo. Le dice, mírame, mírame. Y el hombre se queda allí esperando como que, wow, me van a dar algo. Me van a dar algo. Él me está diciendo que lo mires porque me va a dar algo. Y Pedro le dice allí de manera extraordinaria, mira, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. De lo que tengo. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? Vamos a ver qué tenía Pedro. En el verso 15 y verso 16 de este capítulo, dice la palabra de Dios que después de que Pedro le da la palabra a este varón y le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y lo toma de la mano y él se levanta. La gente queda tan asombrada porque era algo extraordinario. Un hombre lisiado por más de 40 años lo habían visto allí pidiendo limosna, pidiendo dinero, y ahora lo ven de pie, enderezado, firme, caminando. Era algo extraordinario.
Pero en el verso 15-16 vemos cómo Pedro aprovecha la ocasión, aprovecha la circunstancia y comienza a hablarle a todos los que estaban allí en el templo. Y en el verso 15, verso 16, yo quiero que tú y yo lo leamos. Dice, cuando él estaba hablando de Jesús, dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre. Escucha esto, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué tenía Pedro? Fe en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Fe. En el nombre de Jesús, le dice, en el nombre, iglesia, porque nosotros seguimos a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. La palabra dice que ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos pueden aplaudir ese nombre? Aplauda ese nombre, mi hermano. Aplauda ese nombre. Es el nombre de Jesús. Es la razón por la que estamos en esta casa. Este templo se construyó para glorificar ese nombre. Tú y yo estamos aquí para glorificar ese nombre. No hay otra razón. No hay otra. Nos gozamos, celebramos, nos vemos con nuestros hermanos en la fe. Y qué bueno, qué bendición. Es una bendición. Pero la razón es darle gloria a ese nombre que es sobre todo nombre. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pedro lo sabía, porque el Señor se los había dicho, que en su nombre iban a sanar enfermos, iban a liberar endemoniados. En su nombre. En su nombre. Pedro tenía fe en el nombre de Jesús, porque había estado con él, porque había visto lo que él había hecho. Pedro había visto los milagros poderosos que el Señor Jesús había hecho. Lo vio morir en la cruz, lo negó 3 veces, pero después lo vio resucitar, lo vio en su gloria. Fe. Mire, mi hermano, la fe es tan fundamental en nuestra vida, porque sin fe es imposible. Dígalo, sin fe es imposible, porque el que cree en Dios es necesario que crea que le hay. El que se acerca a Dios es necesario que crea. Es necesario. Por eso la fe, mi hermano, no es algo que tú y yo debamos descuidar. Debemos alimentar nuestra fe. Y por eso tus pastores te insisten: lee la palabra, memoriza palabra, aprende palabra, estudia palabra, porque Romanos capítulo 10 verso 17 dice que la fe es por el oír la palabra. Estudiar la palabra hace que nuestra fe se haga fuerte. Memorizar la palabra hace que tu espíritu tenga leña para que arda la presencia de Dios en tu vida. Porque en los momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de crisis, es la palabra, mi hermano, la que te va a sostener y a dar firmeza para permanecer en Cristo. No somos nosotros los pastores, no, mi hermano. Porque yo no soy infalible, yo te puedo fallar, pero Dios no. Porque yo tengo límites. Como pastores nosotros tenemos límites. No podemos estar 24/7 contigo.
Podemos ir a visitarte, podemos hacer una llamada, podemos darte una palabra, pero no vamos a poder estar ahí 24/7. Pero Dios, escúchame, Dios no tiene límites. Él no tiene límites. Él está contigo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero si tú no lo sientes es porque tal vez o estás descuidando su presencia o Dios está probando también tu fe. Porque el evangelio es más que emociones. Es más. Y la fe es más que emociones. Hay muchos que dicen, espero que yo no siento a Dios, yo voy a orar y yo no siento a Dios. No importa, cree lo que su palabra dice. A veces venimos a este lugar a orar y hay 2, 3, 4. Y yo no siento algo sobrenatural que se mueva o tiemble en esta casa. Pero yo digo, Señor, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados, ahí estás tú. Y por eso yo te adoro, yo te canto, yo te exalto, porque sé que tú estás aquí. Eso es fe, mi hermano. Es más que sentir, ay, es que yo siento que tiemblo, que como que me caigo. Hermano, hay momentos donde se siente y hay momentos donde no sientes nada. Pero la fe es más que emoción. Es esa confianza, convicción de que tú levantas tus manos, tú le cantas a Él porque Él está en este lugar. Porque Él te escucha, porque Él está contigo como poderoso gigante, porque Él ha prometido que no importa las circunstancias, Él va a estar a tu lado. Pero ahí es donde tu fe necesita tener un fundamento firme. Y el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios, mi hermano. La palabra. Cuando tú lees palabra y vienes aquí y recibes palabra, pero ya has leído la palabra, esa palabra es más firme. Es más firme. Porque es como que le da más peso a lo que en tu mente está, lo que leíste, lo que estudiaste, lo que escuchaste. La fe es fundamental, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ver la gloria de Dios. Sin fe es imposible que el Espíritu Santo nos hable. Hay que creer. Pero para creer hay que alimentar nuestra fe. Alimenta tu fe y todas las dudas que puedan venir a tu mente morirán de hambre. Alimenta tu fe con la palabra, porque es el alimento de nuestro espíritu, es el alimento de nuestro ser. Es la fe en la palabra, en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha prometido. La razón por la que estamos aquí. La razón por la que estamos aquí. Pedro tenía fe en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 9, verso 1 al 2. Lucas capítulo 9, verso 1 al 2. Vamos a ver qué más tenía Pedro. Dice la palabra en Lucas capítulo 9, verso 1 al 2. Habiendo reunido a los 12 discípulos, ¿quién los había reunido? El Señor Jesús. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Qué tenía Pedro? Poder y autoridad. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Pedro no solo tenía fe, sino que también tenía poder y autoridad que le había delegado el Señor. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros también. Dios nos ha dado poder y autoridad. Dios nos la ha dado. Pero sabe que muchas veces no ejercemos ni el poder ni la autoridad. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos impiden. Porque hay cosas que nos roban nuestra integridad con el Señor. Tal vez porque a veces hay cosas a las que no queremos renunciar en nuestro corazón. Porque hay cosas que no queremos someter al Señor. Y esa es la lucha como cristianos.
someter nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Esa es la lucha, iglesia. Esa es la lucha. Y todos estamos en esa lucha, en esa batalla espiritual. Unos luchan con su orgullo, otros luchan con su carácter, con su temperamento, con cosas y heridas que hay en el corazón. ¿Con qué estás luchando? Tráelo a los pies de Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino antes uno que fue tentado en todo y por lo cual Él se compadece. Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es la tristeza, Él sabe lo que es la soledad, Él sabe lo que es sentirse abandonado. Cristo Jesús, nuestro Dios, Él lo sabe y Él se compadece, lo dice en el libro de los Hebreos. Hebreos nos dice eso. Tenemos un sumo sacerdote que sabe, que se compadece de tus debilidades, de mis debilidades. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. A Él no nos sorprende tus flaquezas, tus errores, tus fallas. A Él no le sorprende. Él está esperando que tú y yo pongamos nuestra confianza en Él, le pidamos a su presencia, a su Espíritu, que nos ayude en medio de nuestra debilidad. Porque aún si no sabemos pedir como conviene, si no sabemos orar como conviene, aún el Espíritu Santo, dice la palabra, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aún si no supiéramos cómo pedirle al Señor, cómo le hablo esto al Señor, díselo como puedas, con tus palabras, ábrele tu corazón, que el Espíritu Santo te va a traducir de tal manera que Dios Padre te va a entender. Él te va a entender. Eso con lo que luchas, eso que te cuesta, eso que tú dices, yo no puedo soltarlo, yo no puedo dejarlo, yo no sé qué hacer. Eso con lo que tú peleas, tráelo a los pies de Cristo, para que nada te estorbe. Para que nada nos estorbe, mi hermano. Por eso es que en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1, la palabra dice que como tenemos una gran nube de testigos, debemos ¿qué? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, de todo lastre que nos carga. Despojarnos, porque esas cosas que nos cargan no nos dejan correr como debiéramos la carrera. ¿Cuál carrera? La carrera de la fe. Ese texto de Hebreo es claro, mi hermano. Nosotros necesitamos soltar cosas. Cosas que a veces cargamos en nuestro corazón y que Dios sabe que nos impiden ver su gloria, que nos impiden ver el mover del Espíritu Santo en nosotros. Su misericordia se extiende y nos mueve y nos lleva, pero hay más que Dios quiere mostrarte, hay más que Dios quiere hacer contigo, pero hay cosas que están estorbando y a las que tú y yo tenemos que renunciar y traerlas a los pies de Cristo. Señor, esto que está en mi corazón, tal vez cosas, heridas, situaciones, Señor, lo que tú sabes lo traigo a tus pies. Nómbreselas al Señor. Nómbreselas. A veces nosotros sentimos cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que a veces no queremos ni aceptar. No, yo no siento eso. No, yo no tengo rabia. No, yo no tengo eso. Yo no pienso eso. Pero nuestro corazón, dice la palabra en Jeremías 11:9, que es, o 9:11, ay Dios, engañoso es el corazón. Y nos engaña hasta nosotros mismos. Por eso es que el salmista David dice, oh, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y mis pensamientos. Mírame si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Guíame. Porque Él sabe que engañoso es nuestro corazón. Engañoso. ¿Qué cosas hay con las que estamos luchando, mi hermano? Dios conoce nuestras luchas. A Él no le sorprenden tus luchas.
Tal vez la duda, tal vez la falta de fe, tal vez rencor en el corazón, tal vez rabias ahí guardadas, tal vez dolor por algo que te hicieron, tal vez situaciones que se salen de tus manos. ¿Qué hay en tu corazón? Tal vez estás haciendo cosas que no debes hacer. ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué estamos luchando? Porque sin duda alguna el enemigo va a buscar la manera de quitarte poder y autoridad. ¿Y sabes cómo nos la quita? Llevándonos ¿a qué? A pecar. ¿Cómo él le quitó el poder y la autoridad a Adán y Eva cuando estaban en el huerto? Los llevó a pecar. Adán y Eva tenían todo el poder, la potestad en el huerto. Pero cuando pecaron, ¿a quién le entregaron ese poder y esa autoridad? A Satanás. Entregaron su autoridad. Cuando nosotros pecamos, iglesia, le estamos cediendo nuestra autoridad, la autoridad que recibimos de Dios, al enemigo. Por eso esa lucha constante con nuestra carne, por ir a su presencia, por rendirnos a los pies del Señor. Mírame, Señor, esta soy yo. Estas son mis luchas, esto es lo que hay en mi corazón, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, esto es lo que hay. Ayúdame. No hay oración más valiosa delante del Padre que aquella que tú haces con sinceridad. Donde no espiritualizas todo y solo adoras y adoras cuando en tu corazón hay cargas, hay dolor, hay rabia, hay amargura, hay resentimiento. Ábrele tu corazón, cuéntale lo que tú sientes, háblale a ese Dios que se compadece de tus debilidades. Y vas a tener libertad para clamar por otros. Porque a veces andamos cargando con cosas, con cargas, y eso impide que podamos correr como debemos correr la carrera. Corramos con paciencia, dice el libro de Hebreos. Con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Enfócate en Él. ¿Sabe? Ayer veía un video corto en las redes sociales y me impactaba. Yo no soy mujer que me guste el fútbol. Por muchas razones, entre ellas porque sufro cuando veo fútbol y me emociono demasiado. Pero veía, eso se llama un Reels, un video corto. Creo que era Cristiano Ronaldo, no sé, era un jugador muy famoso, muy conocido, excelente. Creo que era él, señor, no sé. Pero él iba corriendo, lo muestran en cámara lenta. Y muestran cómo él estaba enfocado en la pelota que venía. Él no veía a nadie más. Sus ojos estaban enfocados y seguía corriendo. Y él corría y su mirada estaba en la pelota. O sea, a mí me impactó porque él pegó en un momento un salto que Santo Espíritu de Dios, los canguros harán eso. Pegó un salto, pero en ningún momento él bajó la mirada. Él no sabía, corría y sus ojos estaban en el balón. Creo que lo guardé, lo comparto, se lo voy a mandar para que lo vean. ¿Saben qué me impactó? Cuando él pega ese salto por encima del otro jugador, cuando el otro jugador rival salta, él le quedó debajo. Y le pega esa pelota con la cabeza. ¿Y qué creen? Golazo. ¡Qué gol! Oiga, impresionante. Hermano, impresionante. ¿Sabe de qué hablaba ese pequeño video? Del enfoque. Y decía, cuando tú te enfocas, cuando tu mirada está enfocada, tú sabes qué es lo que quieres. Puesto los ojos, Cristo debe ser nuestro
enfócate en Jesús. No te enfoques en fulano, en sutano, en que pendejo hizo esto, que aquello hizo, es que fulano se apartó, es que me miraron mal, es que me dijeron. No, mi hermano, nosotros como cristianos no estamos para esas cosas. Puestos los ojos en Jesús, tu mirada debe estar en Jesús, ni siquiera en nosotros como pastores, porque nosotros te podemos fallar. La gente que tú amas te puede fallar, y yo lo diré una y mil veces: Cristo nunca falla, Cristo nunca falla, mi hermano. Él está contigo siempre. Tu familia te puede dejar, los que amas te pueden fallar, pero Él no te va a fallar. Va a estar contigo en las buenas, en las malas, en las difíciles, en las crisis, en los momentos de enfermedad, en los momentos de dificultad. Él no dijo que íbamos a estar bien todo el tiempo. En el mundo vamos a tener aflicción, pero yo voy a estar contigo, lo prometió. Y Él lo que promete, Él lo cumple. Él lo cumple. Alimenta tu fe. No dejes que nada te robe la autoridad y el poder que Cristo nos ha dado. Pedro tenía poder y autoridad en el nombre de Jesús, porque el Señor lo había delegado. Y en tercer lugar, Pedro tenía el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8, no sé cuántas veces lo han nombrado en el último mes. Pero esa palabra tiene que hacer eco en nuestro corazón. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos testigos de su amor. ¿A quiénes? Primero, a las personas que nos rodean. Tú tienes que ser testigo del amor de Dios a tus hijos, a tu casa, a tu familia. Sé ejemplo en lo que tú haces para ellos. Sé ejemplo. Que tus hijos vean en ti una mujer, un hombre íntegro, que vive y cumple con la palabra, no un fariseo, no una farisea. Que viene a la iglesia y canta y acá está súper bien, pero en casa es una tormenta o un tormento. Yo nací en un hogar cristiano y hablo como hija. Hubo muchas cosas que a mí me marcaron de mis padres en el Evangelio. Muchas. Nunca olvido ver a mi padre todos los días leer la palabra de Dios. Nunca. Todos los días sagradamente se sentaba y se sienta aún a leer la palabra. Nunca olvido a mi padre mientras estábamos en un culto y solamente estaban sus 4 hijos y se paraba a predicarnos a los 4. Eso marca. Nunca olvido a mi madre decirme: alístense, porque se van para el culto. No les estoy preguntando si quieren, van al culto. Van al culto. Hay que buscar de Dios. Así yo no pueda ir, van ustedes, vamos. Y siempre motivándonos, siempre dándonos algo. Así fuera para un helado después del culto. Motívense, van al culto. Que otros no van, no importa, ustedes sí van. Y van con su papá. Esas cosas marcan, hermano. Marcan. Tus hijos te observan cuando tú te levantas a orar. Tus hijos te observan cuando tú lees la palabra. Tus hijos te observan cuando tú haces declaraciones de fe o cuando niegas la eficacia de ella. Otros te observan. Tal vez no sean tus hijos, sean tus sobrinos, sean los que están a tu alrededor, tus nietos. Estamos heredando lo que somos más que lo que tenemos. Más que lo que tenemos.
Acuérdate de eso hoy. Tú heredas más lo que tú haces y lo que tú eres, más que lo que tú tienes, porque eso marca más la vida de una persona. No importa cuán distantes puedan estar tus hijos en un momento dado del Señor, nunca van a olvidar a esa madre que ora, a ese padre que está buscando. No se olvida, eso marca. Llénate del Espíritu Santo. No seamos fariseos, hermano. No seamos fariseos, porque los fariseos enseñaban la palabra, enseñaban las tradiciones, pero ellos no. Por eso el Señor Jesús en un pasaje del Evangelio le dice a sus discípulos y a la gente que los escuchaba: ojo, escuchen lo que los fariseos les enseñan, escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos le dicen. Difícil, ¿cierto? Difícil. Porque es más fácil hablar que actuar. Escuchar la palabra es fácil, pero vivirla, esa es la lucha, vivirla todos los días. La pelea, mi hermano, antes de pelear con el enemigo y las tinieblas y los poderes del maligno, hay que pelear con nosotros mismos. Carnita, tú no te mandas sola. Alma mía, tú no te vas a quedar durmiendo. Te levantas y vas a orar, vas a leer la palabra, vamos a ayunar, vamos a buscar. Mi hermano, tenemos que aprender a hablarnos a nosotros mismos y a darnos órdenes. Tal como lo hacía el salmista: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, tú vas a recordar lo que Él hizo por ti, te guste o no te guste. Hay que hablarnos con autoridad a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque a veces somos buenos para hablarle con autoridad a otros, pero a nosotros mismos no nos hablamos con autoridad. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Nos lo enseña la palabra. El salmista se habla con autoridad. Bendice, alma mía, Jehová. No se pone a negociar. Alma, ¿tú qué dices? ¿Será que adoramos al Señor? ¿Será que le canto? Es que no tengo ganas en este momento. No te está pidiendo. El salmista no le pide a su alma: ay, vamos a pensar si lo adoramos o no. Es que estoy pasando por un momento difícil. Alma mía, bendice a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, el que rejuvenece tus fuerzas. ¿Cuántas veces usted en la dificultad, en vez de hablarse a sí mismo, se tira al abandono? No, mi hermano, tenemos que darnos palabras, recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? ¿Cuántas? Innumerables. ¿Y qué hace Satanás? Enfócate en el problema, enfócate en la enfermedad, enfócate en la crisis, enfócate en eso, y te quita la mirada del autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y perdemos nuestra fe y comenzamos a retroceder. Mi hermano, tienes que pararte firme en la brecha. Otros siguen tus pasos. No es solo tu salvación la que está en juego. Mira quién te observa, tus hijos, tu familia. Tú eres un referente de bendición o de maldición. Tú y yo decidimos qué queremos ser. Yo he escuchado mucha gente decir: yo no quiero ser evangélico porque fulano de tal, mire ese cómo vive, y ese va a tal iglesia, y mire cómo habla, y mire cómo viste, y mire cómo hace. Duele hasta lo más profundo del alma. Porque lo decía hace 15 días, iglesia, la gente no lee la Biblia. ¿A quién lee la gente? A nosotros, los hijos de Dios, los que venimos a congregarnos en una iglesia, los que decimos creer en Él. A nosotros nos leen el comportamiento, nos leen las actitudes, nos leen la forma de hablar, nos leen la forma de actuar. Por eso nosotros debemos vivir para Cristo cada día de nuestra vida. Porque si vivimos para nosotros mismos, echamos a perder la obra que Cristo hizo en la cruz. Si yo vivo para darme gusto a mí misma y darle rienda suelta a mi carne,
mi hermano, yo echo a perder la obra que hizo Cristo. Porque mi testimonio no va a ser de bendición, sino de maldición. Va a ser una piedra de tropiezo. Y mejor me fuera amarrarme del cuello con una piedra de molino, dice la palabra, y tirarme al mar. Hay que examinarnos, iglesia. Hay que examinar nuestro corazón y saber que tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Los envió a predicar el reino de Dios. Eso dice Lucas 9:2. Los envió a predicar el reino de Dios. Los envió. ¿Por qué? Porque somos embajadores del reino de los cielos. ¿A quién representa un cristiano? A Cristo. ¿A quién representas tú y yo como cristiano? A Cristo. A Cristo. Y quiero cerrar con lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 2, verso 14 al 42, después de semejante milagro, la gente queda asombrada y Pedro comienza a predicar. ¿Y qué pasa con los gobernantes, los ancianos, los escribas? Llevan preso a Pedro porque él hablaba con un denuedo tremendo. Y lo llevan preso, y estando preso, ellos le preguntan, ¿con qué poder y autoridad ustedes vienen a hacer esto? O sea, no les importó si el hombre caminaba, saltaba, llevaba 40 años enfermo. Eso era secundario. O sea, ¿ustedes con qué autoridad vienen a hacer esto? Imagínense la religiosidad. Y ellos comienzan a hablar. Pedro, dice la palabra, que lleno del Espíritu Santo hablaba con denuedo la palabra. Estoy leyendo en el capítulo 2, verso 14 al 42. Léalo usted en su casa. Pero dice la palabra que hablaba con denuedo. En el capítulo 4, del verso 5 al verso 6, delante de los gobernantes, delante de los ancianos de la ciudad, delante de los escribas, delante del sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, delante de todos los sumos sacerdotes, dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a hablarles y a presentar su argumento, por qué él había sanado a aquel hombre en el nombre poderoso de Jesucristo. En el verso 13 del capítulo 4 dice la palabra: entonces ellos, los hombres que acabo de nombrar, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando tú y yo andamos con Jesús, se nota. Se nota. Cuando tú y yo nos llenamos de Dios, se nota. Y los que tenemos discernimiento espiritual podemos verlo, hermano. Yo muchas veces le he dicho a mi esposo, mira, si vio al hermano fulano o a la hermana fulano, no está bien con Dios. Porque sabe, eso se nota en el rostro. Se nota en la manera de hablar. Se nota en la manera de actuar. Y a veces yo le digo a él, no sé, vi esta carga en ese hermano. No hablé con él, pero vi una carga emocional o espiritual. Algo está pasando. Porque se nota. Estos hombres, dice la palabra en otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Nueva Versión Internacional, dice que hablaban con denuedo, con elocuencia. Se maravillaban y se asombraban porque eran hombres comunes y corrientes. Pero hablaban de una manera tan elocuente. Eran hombres sin preparación. Eran hombres que no tenían una preparación teológica ni habían sido versados como los fariseos o los escribas. Eran hombres comunes y corrientes como nosotros, mi hermano, hombres comunes y corrientes, pero sirviéndole a un Dios extraordinario, a un Dios poderoso, un Dios glorioso, porque es Él en nosotros. El que hace esa gloria es Él, no nosotros. Pedro, lleno del Espíritu, hombre
hombres comunes. ¿Saben? Los gobernantes, los escribas, los sumos sacerdotes dijeron, pero ¿cómo estaban asombrados? ¿Cómo ese hombre común y corriente, ese hombre del pueblo que no tiene letras, no ha estudiado, cómo viene a hablar con semejante elocuencia, con semejante porte, esa forma en que habla? ¿Por qué lo hacía? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. No es el conocimiento, porque el mucho conocimiento envanece el corazón. Es la llenura del Espíritu. Es la llenura del Espíritu, iglesia. Hoy más que nunca necesitamos llenura del Espíritu Santo. Y es un tema que hemos hablado tantas veces, pero no se dejará de hablar. ¿Sabe por qué? Porque es algo constante. Porque así como las lámparas de las 10 vírgenes prudentes e insensatas, el aceite se gastó porque la lámpara ardía, hay que estar llenando nuestra lámpara para que la luz no se apague. Hay que llenar nuestra lámpara de aceite para que la luz no se apague. La única forma de que la lámpara no gaste el aceite que está dentro de ella es que la lámpara se mantenga apagada. Pero Dios no nos llamó a estar apagados. Dios nos llamó a ser sal y luz de la tierra. ¿Qué tienes para dar? Ese es el título de esta prédica. ¿Qué tienes para dar? Pedro le dijo a aquel hombre, no tengo plata ni oro, de lo que tengo que doy. Él tenía fe, él tenía poder y autoridad en el nombre de Jesús y él tenía la llenura del Espíritu Santo. 3 cosas que nosotros también tenemos. O por lo menos el desafío es tenerlas. Porque están ahí, al alcance de nuestra mano. No hay nada ni nadie que te pueda impedir eso, más que tú mismo. Ni siquiera Satanás, con todas sus artimañas y con todas las cosas que él quiere hacer. Ni siquiera él puede robarte el derecho a ser hijo de Dios. Ni siquiera él puede robarte los dones y talentos que Dios te ha dado. Ni siquiera él puede impedirte ser lleno del Espíritu Santo. Tú decides, mi hermano. Tú y yo decidimos qué tan cerca, qué tan lejos, qué tanto queremos estar llenos de su presencia o qué tan vacíos estamos. Pero necesitamos buscarlo a él. Necesitamos, iglesia. Hoy más que nunca, la gente necesita, nuestra familia necesita. Tus hijos necesitan. La gente que nos rodea necesitan lo que Dios ha depositado en ti, la sal y la luz que tú eres. Otros necesitan eso. No es para ti solo. Dios no te vino a salvar solo a ti, que te quedes aquí en un globito en este templo y ya. No, la salvación es por gracia, pero debes compartir el mensaje del evangelio. Debes anunciarle a otros que hay un Cristo que murió y resucitó por ellos, que los ama. Necesitamos resplandecer con su luz. Hay tanta necesidad. Y nosotros somos los llamados, iglesia. Nosotros somos los escogidos. Y tú todavía lo dudas. ¿Será que Dios va a usar esta vasija de barro con tantos errores, con tantas debilidades, con tantas flaquezas, con tantos impedimentos que otros ven en nosotros? No pienses en lo que otros ven, piensa en lo que Dios ve en ti. Y muévete a hacer lo que Él te está llamando a hacer. Y date prisa, porque a veces nos hallamos perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Y muchos necesitan lo que tú tienes en Cristo, lo que Dios te ha dado, comenzando por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus generaciones, por este lugar donde Dios nos ha plantado. Así que vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Y yo quiero que tú puedas cerrar tus ojos allí donde estás y decirle: Padre, aquí estoy, tal como soy.
porque tú lo sabes todo y no hay nada que pueda ocultar delante de tus ojos. Porque tú conoces mi corazón, mis debilidades. Rendidos a tus pies, una vez más venimos a buscar tu rostro. Congregados en tu nombre, porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Dígaselo a Él en esta mañana. Dígale, Señor, yo reconozco mi necesidad de ti. Te necesito. Dígaselo. Dígale, te necesito, Señor. Y comienza a hablar allí con Dios. Comienza a hablar con Dios y dile, Padre, mi corazón te adora. Comienza a hablar con Dios. Comienza a hablar con Él.